Hola, buenas. Este es el ejercicio número 3 de la ayudantía número 1 de mecánica de fluidos. El problema consiste en lo siguiente. Se tiene un manómetro con forma de tubo en U, en el cual tenemos tres fluidos, ¿ya? Un fluido X, mercurio y aire, ¿ya? El fluido X está abierto a la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, aquí va a estar ligado a la presión atmosférica. El mercurio se encuentra entre el fluido X y el aire, donde el aire está presurizado a 76 kilopascales. Muy bien. ¿Qué es lo que se nos pide en este problema? Se nos pide determinar la densidad del fluido X, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haremos? Tenemos que ver qué datos tenemos. Los datos que tenemos son las alturas de las columnas de fluidos y tenemos la gravedad específica del mercurio. Recuerden que la gravedad específica, en este caso del mercurio, es la densidad del mercurio dividido en la densidad del agua. ¿Ok? Como es 13,6, significa que la densidad del mercurio va a ser 13,6 por 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua. Esto implica que la densidad del mercurio va a ser 13.600 kilogramos metro cúbico. Así que eso. Muy bien, lo que haremos ahora será trabajar con los fundamentos de estática de fluidos, ¿ya? La cual nos permite relacionar las presiones en diferentes puntos, a base de las presiones hidrostáticas y las presiones atmosféricas. Muy bien. Por ejemplo, nosotros aquí podemos saber la presión en este punto, que vamos a llamar como el punto uno. Podemos conocer la presión en este otro punto, el cual vamos a llamar punto 2. También recuerden que eh, la presión a una misma profundidad va a ser igual. Por lo tanto, nosotros a esta profundidad podemos saber que la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en este otro punto. Este punto lo vamos a conocer como el punto 3. ¿Ya? Y por último, podemos conocer la presión en este punto, el cual va a ser el punto 4. Muy bien. ¿Qué es lo primero? Lo primero que tenemos que saber es que la presión en el punto uno va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ya? El fluido X no tiene ninguna columna de fluidos sobre ella, ¿ya? Pero está abierta a la atmósfera, por ende, solamente va a estar siendo afectada por la presión atmosférica. Ya, perfecto. Vamos con la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 va a ser la presión de toda esta columna de fluido. Recuerden que, claro, aquí en este punto va a estar afectado por la presión hidrostática que le ejerce toda esta columna de fluido. Recuerden que la presión hidrostática es ρGH, o sea, va a ser la densidad del fluido X por la altura de esta columna de fluido X más la gravedad, ¿ya? Pero no solamente está siendo afectado por la columna de fluido, sino que también va a estar afectado por la presión atmosférica, ¿ok? Más presión atmosférica. O también se puede decir que la presión 2, aparte de estar afectada por la presión hidrostática, está siendo afectada por la presión 1, ¿ya? Así que eso. Vamos con la presión en el punto 3, ¿ya? La presión en el punto 3, como ya sabemos, va a ser igual a la presión en el punto 2, ¿ok? Eso ya lo sabemos. Va a ser igual, porque están a la misma profundidad. Pero también nosotros podemos decir que la presión en el punto 3 va a ser la presión hidrostática de esta columna de fluido, que este fluido es mercurio, entonces va a ser la columna de mercurio. Densidad de mercurio por la altura de esta columna de fluido, que ahí se puede ver que son 0,22 metros, altura de la columna de mercurio por la gravedad. Pero además de eso, en la presión 3, además de tener esta columna de fluido, se tiene la presión que ejerce el aire, ¿ya? Que es muy similar a lo que sucede con el fluido, con la presión en el punto 2, que además de estar afectada por la columna de fluido X, está afectada por la presión atmosférica. Aquí en este caso, en el punto 3, es la presión que ejerce toda esta columna de fluido más
la presión que ejerce el aire, o sea, más P4, la presión en el punto 4. Y bueno, ya yendo al último, la presión en el punto 4, este punto está siendo solamente afectado por la presión del aire, la cual son los 76 kilopascales. Muy bien. Algo más que tenemos que saber aquí es que la presión atmosférica, ya aquí ya podemos empezar a resolver, pero tenemos que saber que la presión atmosférica se puede decir que es 101 kilopascales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que haremos ahora? Vamos a ir trabajando con esta ecuación de acá, con la ecuación de la presión 3 igual a la presión 2. Con ella ya podemos encontrar todo. ¿Qué dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que la presión en el punto 3, o sea, la columna de fluido de mercurio, HG por G, más la presión 4, es igual a la presión en el punto 2, o sea, ρx, hx, gravedad, más presión atmosférica. Muy bien. ¿Qué más sabemos ahora? Ahora lo que podemos hacer es despejar la densidad del fluido X, porque el resto de cosas ya las conocemos, ya conocemos todos los datos. Muy bien, vamos a despejar esto. Va a ser densidad del mercurio, altura de la columna de mercurio, que eran los 0,22 metros, por la gravedad, más la presión 4, que son los 76 kilopascales, menos la presión atmosférica, y todo esto partido en la columna de fluido X por la gravedad. Esto es igual a la densidad X del fluido X. Muy bien. Aquí ya simplemente es reemplazar los datos, los cuales ya todos son conocidos. Recuerden que HX es la altura de columna, que son los 0,4 metros, 0,22 metros. Las gravedades son conocidas. Aquí estos dos términos también ya son conocidos y la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos partido metro cúbico. De esta manera se obtiene la densidad del fluido X, la cual es 1026,13 kilogramos metro cúbico. Y esa es la densidad del fluido X.